bienvenidos a su podcast favorito Metamorfosis, porque en cada metamorfosis nuestra identidad se redefine. Somos Kelly Rosado y Kaylee de Ángel y estamos súper emocionados de hablar sobre la búsqueda de la identidad de la literatura latinoamericana. Para hablar de la búsqueda de la identidad de la literatura latinoamericana, hemos traído la obra En diciembre llegaban las brisas, de la autora Marbeluz Moreno Abello, destacada autora colombiana. Antes de hablar de la obra En diciembre llegaban las brisas, pasemos a nuestra primera fase de la metamorfosis, con un análisis biográfico de Marbel Moreno. En esta fase mencionaremos algunos datos importantes sobre la vida de nuestra autora. Cuéntanos, Kaylee, más acerca de esta autora. Bueno, Marbeluz Moreno Abello, reconocida escritora perteneciente al postboom latinoamericano, nació el 23 de septiembre de 1939 en Barranquilla, Colombia. En cuanto a su educación, estudió economía en la Universidad del Atlántico y fue la primera mujer en su facultad. Eso no me lo esperaba. Sí, señor, así como lo oyen. ¿Qué otros datos tenemos por ahí? En lo relacionado a la literatura, nuestra autora hizo parte del llamado post-boom latinoamericano, en donde incursionó en el movimiento literario El realismo mágico y se relacionó con autores como Gabriel García Márquez y Vargas Castillo, quien fue decisivo para su vida literaria. Bueno, ahora sí les traigo el dato curioso de nuestra segunda fase. Como dato curioso, para aquellos que les gusta el chismecito, les tenemos un super dato. Nuestra autora Marbel Moreno fue reina del Carnaval de Barranquilla en 1959. En cuanto a sus obras más representativas, tenemos El tiempo de las Amazonas, El encuentro y otros relatos, y la obra elegida para esta transmisión, En diciembre llegaban las brisas, escrita en 1987. Hasta ahora nuestra metamorfosis va por buen camino. Ya se pueden dilucidar algunos de estos aspectos que definen la identidad de una obra, que es obviamente el origen de todo, el autor como tal. Bueno, yo les traigo otro chismecito. Siéntese y respire profundo. Bueno, aquí les va. La autora en cuestión residió en París, Francia, desde 1968, lo cual quiere decir que su obra fue escrita y publicada desde París. Esto nos quiere decir también que no solo tuvo influencia de corrientes y autores latinos, sino también de autores europeos como Simone de Beauvoir, quien influyó en su estilo y en su enfoque de la identidad y la condición femenina. Algo anda mal. O sea que nuestra metamorfosis está en riesgo de epígono, o de esas influencias, esas brisas parisinas. Eso es lo que vamos a averiguar en nuestra segunda fase de la metamorfosis. El análisis de nuestra obra en breve contaremos de qué se trata y si tiene alguna influencia o no de movimientos literarios franceses. Recordemos que nuestra autora es una de las representantes más destacadas del postboom latinoamericano, inspirada por lo real maravilloso. Bueno, queridos oyentes, ahora sí vamos a saber si la obra En diciembre llegaban las brisas tiene influencias de corrientes literarias europeas o si por el contrario es un producto original. Les vamos a leer una breve reseña hecha por estas voces maravillosas que están escuchando este momento, que nos darán cuenta de algunos aspectos de la obra. Así que, bueno, empecemos con la lectura de la reseña. En diciembre llegaban las brisas es una obra maestra de la literatura colombiana escrita por Marbel Moreno, que ofrece una profunda exploración de la vida de las mujeres en la ciudad de Barranquilla durante varias décadas del siglo XX. Publicada en 1987, la novela es aclamada por su complejidad narrativa, su riqueza en detalles y su poderosa crítica social. La historia se centra en tres protagonistas femeninas, Lina, Dora y Beatriz, cuyas vidas se entrelazan y evolucionan en un entorno marcado por el machismo y las rígidas convenciones sociales. A través de su experiencia, Moreno desnuda las dinámicas de poder y las opresiones que las mujeres se enfrentan en un contexto dominado por normas patriarcales. Lina es una mujer que lucha contra las expectativas tradicionales y busca su propia identidad fuera de los roles establecidos por la sociedad. Dora, por su parte, experimenta las limitaciones y la violencia de un matrimonio opresivo, mientras que Beatriz, la más rebelde de las tres, intenta vivir de acuerdo con sus propios deseos y ambiciones, desafiando constantemente las reglas impuestas.
Moreno no solo retrata la vida personal de estas mujeres, sino que también contextualiza su historia en medio de los cambios políticos y sociales que afectan a Barranquilla. La ciudad misma se convierte en un personaje vivo, con sus calles, su clima y su cultura, influyendo profundamente en las vidas de los personajes. Uno de los aspectos más destacados de la novela es su estilo literario. La narrativa de Moreno es rica y detallada con descripciones vívidas y un profundo análisis psicológico de sus personajes. La autora utiliza una prosa poética y una estructura fragmentada para crear una atmósfera envolvente que refleja la complejidad y la multiplicidad de las experiencias femeninas. En diciembre llegaban las brisas es una crítica feroz a la sociedad patriarcal y un homenaje a la resiliencia de las mujeres. Marvel Moreno logra capturar las luchas internas y externas de sus personajes con una autenticidad y una sensibilidad que resuenan profundamente en el lector. La novela es un testimonio de la fuerza y la valentía de las mujeres, que a pesar de las adversidades busca crear su propio destino en un mundo que intenta constantemente limitar sus posibilidades. Desde esta lectura sobre la obra En diciembre llegaban las brisas, les daremos a conocer si tiene o no epígono. Pero para determinar si la obra de Marvel Moreno, particularmente En diciembre llegaban las brisas, tiene rasgos de epígono, es necesario entender el término epígono. Un epígono es un imitador o seguidor de un artista, escritor o movimiento que no alcanza la originalidad o el nivel de innovación del original. Generalmente se usa de manera despectiva para indicar una falta de creatividad o de tendencia excesiva de influencias anteriores. En el caso de Marvel Moreno, su obra no se considera epígona en el sentido estricto, aunque su trabajo muestra influencia de otros escritores y corrientes literarias. Ella logra crear una voz única y distintiva en la literatura latinoamericana. Ahora veremos aspectos que demuestran la originalidad de la obra. Empecemos con innovación y originalidad. Moreno ofrece una perspectiva fresca, crítica, sobre la vida de las mujeres en una sociedad patriarcal, combinando una narrativa rica y detallada con una crítica social incisiva. Su capacidad para tejer historias personales con contextos sociopolíticos más amplios demuestran una originalidad que va más allá de la mera imitación. En cuanto a su estilo literario, su prosa poética, descripciones vividas y análisis psicológicos profundos, los personajes marcan su estilo distintivo, aunque pueden haber influencias de escritores latinoamericanos del boom o de otras tradiciones literarias, su enfoque y voz son propios. En cuanto a la temática y enfoque, la obra de Moreno se centra en temas de identidad, género y sociedad, con una perspectiva feminista que era menos común en la literatura latinoamericana de su tiempo. Su capacidad para abordar estos temas son sensibilidad y profundidad, refleja una innovación en lugar de una imitación. Y por último, en el contexto histórico y cultural, Moreno escribió en una época en la que las voces femeninas en la literatura latinoamericana estaban ganando más prominencia. Su trabajo puede estar en diálogo con otras escritoras y escritores de su tiempo, pero aporta su propia visión y crítica. ¿Cómo podemos ver nuestra obra elegida? Un éxito latinoamericano es una obra original y representativa de la identidad latinoamericana. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestra metamorfosis. Me encantó compartir con ustedes este agradable momento. Esperemos que les haya gustado esta transmisión. Gracias por escuchar nuestro podcast Metamorfosis, porque en cada metamorfosis nuestra identidad se redefine y hay voces que transforman. ¡Hasta la próxima!